En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos nombraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bienvenidos un día más a este encuentro con la palabra de Dios, que es lo que nos llena el alma, ¿no? De lo que nos alimentamos los lunes, por decirlo de alguna manera. Entonces, me ha venido a la mente, según estábamos rezando la oración, que los que no venís este año por primera vez, os puede llamar la atención todo, cómo ha salido esta oración, quién la ha hecho. Pues la elaboró el padre fundador de Fe Católica, el padre Ramón Sánchez de León, que en gloria esté, del que tenéis ahí la foto, y son todo frases bíblicas unidas con sentido. Deberes para casa. El que quiera y tenga tiempo, que intente buscarlas en la Biblia y me decís, este instante al sitio. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a seguir donde lo dejamos el lunes pasado. Estábamos en la pasión de Jesucristo y lo que comentábamos, y dije, bueno, lo recordaremos el próximo día porque hay que elaborarlo, ¿no? Hay que hilar una cosa con otra y nos podríamos perder. Y decíamos que la secuencia de la pasión debió de ser así. El jueves 13 de Nisan comienza la Santa Cena. El principio del 14 de Nisan son los discursos que narra San Juan y la última cena propiamente dicha. Mediodía del 14 de Nisan, la crucifixión, seguida del entierro, y principio de 15 de Nisan, Pascua de los judíos. Así se explica que Juan, tomando la Pascua, Jesús, la víspera de la... diga al comenzar este capítulo, Juan, en el versículo, en el 13:1. Mejor, si tenéis la Biblia a mano, vamos leyendo, y si no, leo yo. Esta primera la leo yo. Juan 13:1. Dice el texto: la víspera de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Y si cambiamos a otro evangelista, concretamente a uno de los sinópticos, a Lucas, podremos ver en el 19:31 que dice lo siguiente, referido al entierro: era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedasen en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Y por recordar con nuestro calendario, dicen los expertos que con mucha probabilidad sería el 7 de abril del año 30. Y Juan comienza lo que ya es el inicio de la pasión con un prólogo que destaca la grandeza de Jesús. Este sí me lo vais a leer. Capítulo 13, y leemos, habíamos leído el 1, pues vamos a leer 3 y 4. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el cepillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.
Llegó a Simón Pedro, este le dice... Espera, quieta ahí, un momentito, luego porque vamos a desarrollar más lo de Pedro, ¿no? Vemos en principio que va libremente a la muerte, por amor, por ese amor suyo sin fin, un amor de locura, desmedido, imposible de ser comprendido en su profundidad, que todo eso quiere decir los amó hasta el fin, ¿no? Y va, para una vez cumplida la voluntad del Padre, volver a Él y apuntar ya aquí, en la primera carta a los tesalonicenses, si queréis buscar, primera Tesalonicenses 3:5, porque Pablo lo sabe y así se lo dice a los de Tesalónica, por ejemplo, haciendo alusión a la tentación del demonio, ¿no? De que hay que estar alerta porque él siempre está al acecho, ¿no? Y refiriéndose a que Timoteo podía haber sido víctima de sus insidias, dice esto escribiendo a los de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 3:5. ¿Lo tenemos? Hemos de dar a Dios, ¿es eso? ¿Perdona? Hemos de dar a Dios. ¿La primera o la segunda de las dos? Primera. Ah, primera. 3:5. Ah, has dicho primera. Primera 3:5. Por esto, no pudiendo resistir ya más, le envié para que me informara de vuestra fe. No fuera que os viese tentado ya Satanás y hubiera resultado estéril nuestro trabajo. Perfecto. O sea, él tiene miedo, sabe de la maligna forma de proceder del diablo, ¿no? Dice, pues si hubiera ocurrido, pues no pude aguantar más y los mandé a Timoteo, dice, ¿verdad? Si bien es verdad que Dios, esto es importante, y cada vez que sale yo lo tengo que recalcar, no permite que tiente con fuerzas superior a la medida humana. Es gozoso. Que todos somos tentados, es cierto, pero saber que no seremos tentados por encima de nuestras fuerzas es un consuelo. ¿Ves cómo lo dice escribiendo a los Corintios? 1 Corintios 10:13. No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba os dará fuerza para superarla. Dios estará en modo de salir de ella, en modo de soportarla. Perfecto. ¿Consuela o no consuela? Esto que acaba de leernos Carmen. Porque que somos tentados, es que ni lo dudo. Ahora, tener la certeza de que no va a ser por encima de nuestras fuerzas, es más, nos dará fuerza para vencerlo, ayuda mucho, ¿no? A continuación, para que comprendan que en la nueva alianza los valores son los que el mundo estima y para que les entre bien la lección y comprender que para tener parte con él hay que hacerse esclavo del hermano, seguimos leyendo en la versión donde estábamos. Nos habíamos quedado en el 3, me parece, ¿no? O leed 1:3 otra vez, 13 del 1 al 3. De Juan, claro. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un ladrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Perfecto, hasta ahí. El lavarse las manos era de ceremonial, el lavar los pies era oficio de esclavo. Y hay varios ejemplos en la Escritura. Para los que tomáis nota, si queréis ver un ejemplo, 1 Samuel 25:4 y siguientes, ¿no? Bien,
Dice Suetonio que Calígula, el emperador romano, que como humillación hizo en una ocasión asistir a principales a un banquete ceñidos con toalla. Tampoco nos extraña, sabiendo la mente de este hombre, ¿no?, que llegó a llamar, a nombrar a su caballo Inciatus, le hizo senador. O sea, fijaros cómo andaba del torrado, ¿no? Pues bien, pero vamos al ejemplo de Jesucristo. La lección es de tal importancia que Jesús, Maestro y Señor, le hace ver que lo hizo como lección de Maestro. Y esto es importante. He recogido un testimonio. Cuando la Iglesia canoniza un santo, lo que más mira es la humildad. Si falla esto, no prosigue la causa de beatificación. Ahí tenéis, por ejemplo, lo de San Juan Bosco, que empezó el 4 de junio de 1840 y no fue canonizado hasta el 4 de 1930. ¿Qué objeciones se ponían? ¿Qué estaban advirtiendo? Pues que tenía pasión por el éxito. Esa era una de las cosas que le aducían. Y otra, que habría obtenido algún provecho económico. Hasta que eso no quedó perfectamente claro en la Iglesia, no se le canonizó. Un San Juan Bosco. Con esto, y si lo he recogido aquí, es por lo ejemplarizante que es, por lo que muchas veces nos vamos de la lengua. Bueno, así, ese como era, por ejemplo, me acuerdo de los comentarios últimos que yo he oído a este respecto, de San Juan María Escrivá, el fundador del Opus. Claro, ese como tiene tanta influencia y como tiene tanto dinero, pues por eso le han hecho santo, ¿no? Que sepamos que no van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, pues es por la humildad. Y aparte que Juan centra el relato en el episodio de Pedro, hemos de suponer que Jesús comenzó a lavar los pies precisamente por Pedro y no hubiera callado de no ser así. Vamos a seguir leyendo, del 6 al 9. Llegó Simón Pedro y este le dice: Señor, ¿tú lavas a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Lo dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Este es Pedro. Pedro es, tenemos mucha costumbre, yo lo he oído a otros, me acuerdo el primero Diodoro, que le llama a Pedro el hombre ascensor. Tan pronto está aquí, como que yo daré la vida por ti, como aquí, unos minutos más tarde, delante de una sirvienta, le negará 3 veces, ¿no? Fijaros en el contraste. Tú, lavarme a mí los pies, jamás me lavarán los pies. Pedro, que tuvo la especial revelación del Padre sobre que era el Hijo de Dios vivo, Pedro, que vio y vivió la transfiguración en el Tabor, jamás, claro. Rechazar, en este caso por no comprender, es autoexcluirse de todo lo que él, que no deja de hacer, aunque Jesús quiera, misterio de la libertad. Ahí tenemos toda la posibilidad de meter la pata, ¿no? Porque somos libres. Pero Pedro ama a Jesús y es vencido por sus propias armas, ya le veremos. Que los pies, vamos, si es por eso, hasta la cabeza. Y Jesús sabe lo de la traición, y en este caso ya de Judas, ¿no? Y así lo expresa. No delata al sujeto, pero intenta todo para ver si cambia. Leemos 10 y 11 de ese capítulo donde estábamos. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo. Claro. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Efectivamente, cuando Jesús les ilustre sobre la lección y la importancia de no saber, sino de practicar. ¿Qué ocurre? Bueno, seguimos leyendo, del 12 al 17. Después de lavarle los pies, seguid. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo:
¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Si lo ponéis en práctica, claro. Los terribles sucesos inmediatos, los aparentes fracasos, el poder de las tinieblas, van a zarandear a los pobres apóstoles. Y Jesús, dominador de toda situación, les va preparando, como un educador consciente, cariñoso y cercano. Seguimos leyendo, 18 al 20. No me escribo a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Que yo soy. Sigue. En verdad os digo, quien acoge al que yo envío me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Lo que pasará es que recibirán tal golpetazo, la impotencia aparente de Jesús, las mofas, los retos. Solo recordarán estos avisos cuando haya resucitado y tras quedar convencidos, no sin trabajo. Y para mayor fuerza y solemnidad, vuelve a emplear ese yo soy, que les lleva a yo soy el que soy, que le dice Moisés, a Moisés en el Sinaí. Y al citar la Escritura, dice el Salmo 41, el que conmigo come se ha vuelto contra mí. Ojo, no porque estaba escrito se cumplió, sino que la Escritura se anticipa a los hechos. En la siguiente expresión de Jesús se nota su honda pena. Es todo un misterio de la libertad humana y de la malicia a la que el hombre puede llegar a estar asociado con Satanás, ¿no? Jesús se turbó, lo dice el texto, ¿no? Obviamente no sin control, sino permitido por él. Dice en el versículo 21, habiendo dicho estas cosas, Jesús, profundamente conmovido, añadió con toda claridad, os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Pedro, como siempre, quiere acabar por la vía rápida. ¿Quién es el traidor? Y hace señas a Juan, que estaba al lado de Jesús, para que se lo diga, para que se lo pregunte. Y Jesús no se lo negará a San Juan, pero sin que se entere el impulsivo Pedro, y valiéndose de una costumbre que no dejará sospecha, sí se lo deja claro. Leamos 22 al 26. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de qué hablaban. Uno de esos discípulos al que Jesús amaba estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Hijo de Simón Iscariote. Este gesto era prueba, por un lado, de deferencia. Un detalle, dar el pan mojado a alguien que quieres o a alguien que tienes cerca, ¿no? Juan debió quedar petrificado cuando vio el gesto de mojar el pan y a quién se lo da. Esto lo escribe anciano ya Juan, y se le nota la impresión, y dice dos cosas cuya profundidad es inmensa. Empieza diciendo, tras el bocado entró el diablo en él, y otra frase que dice, era de noche. Era de noche. San Agustín dice a propósito de esto,
la noche acudió a la noche. Y Judas se fue con el príncipe de las tinieblas. Judas era el que llevaba la bolsa del grupo y era ladrón, lo vimos la semana pasada, ¿no? Y ahora comprende Juan a quién se refirió en Cafarnaúm y por eso lo hizo constar cuando escribió el pasaje. Pero es ahora cuando se dio cuenta de quién no creía en Jesús del grupo. Y Jesús, sin delatar su mala conducta, le ordena que haga pronto lo que tiene que hacer, tal vez como última oportunidad o también con el fin de que se alejara del grupo. Leámoslo, del 27 al 30. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía que comprase todo lo que se necesitaba para la fiesta o que diese algo a los pobres. Judas tomó el bocado y salió enseguida. Era de noche. Era de noche. ¿Comulgó Judas? Os hago la pregunta. Pese a que, así lo leéis en San Lucas, diríais muchos, y lo dicen muchos exegetas, se inclinan a que no. Por lo tanto, tampoco fue sacerdote, porque el hecho de darle el bocado demuestra que estaban en la cena, que es cuando se tenían esos detalles, esas referencias. Y la institución, según Pablo, fue acabada la cena. Dice 1 Corintios, cuando él lo relata. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que bebáis y comáis, haced esto en memoria mía. En cualquier caso, aunque Judas hubiese comulgado o haber sido ordenado, no repugna por cuanto no sería el único sacerdote ni el único que recibiendo el cuerpo de Cristo lo traicionase. Siempre que Jesús habló de la pasión, enseguida, pero a renglón seguido, hablaba de la resurrección y de la ascensión. Leámoslo, del 33 al 35. Todos a la vez, no. Venga, una voz. Hijos míos, y a poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros, los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Perfecto. Si os tenéis hasta ahí. Espera, luego seguimos. Ha empezado diciendo hijitos míos. ¿Os acordáis cómo empezó el diálogo que os decía yo que era la hora de las confidencias? Capítulo 13 al capítulo 17, toda la cena, todos los prolegómenos. Allí les decía amigos míos, cuando empezó el diálogo. Y ahora acaba de decirle, hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con vosotros. Paso a paso en la última cena, el corazón de Cristo se va derramando sobre ellos con su amor, con sus detalles. Y todo ello, dice, glorifica tanto al Padre como al Hijo. Y como testamento les da el mandamiento nuevo. El mandamiento que abarca toda la ley y que se había enunciado con anterioridad. ¿Lo recordáis? Para ganar tiempo leo yo la cita. Está en Mateo 22, del 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Por cierto, entre semana, uno de los días de la misa de diario, hemos leído este evangelio. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley
y los profetas. Y lo que acaba de decir ahora, que nos han leído, que nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Cuál es la novedad? ¿O cuál es la diferencia sustancial entre el mayor mandamiento de la ley, que según los judíos era uno, y Jesucristo les pone dos, amor a Él y a los hermanos? ¿Cuál es la novedad? Amar al prójimo, sí, pero más que a sí mismo. Pues ¿hasta dónde llegó Jesús? Él amó más que a sí mismo, un amor desinteresado, por encima del propio amor personal. San Cirilo dice gratuito, sin contrapartida. San Juan Crisóstomo, un amor eficaz y verdadero. Es un amor que supone ansias de que todos se salven. Y Jesús dijo que si no creían en la Escritura, no creerían ni aunque viniese un muerto. Lo recordáis también, ¿no? Porque salió cuando lo de la resurrección de Lázaro. Dice Lucas 16:31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Perdón, no es el pasaje que os he dicho de la resurrección de Lázaro, sino del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Cuando les dice, manda a algunos porque mis hermanos, y es cuando dice Jesús las palabras, aunque alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. La fe, como misterio y gran virtud teologal, no es cuestión de milagro más o milagro menos. Pero Jesús dijo algo que debería impresionarnos. Algo así como si la fe de los demás depende de nuestro comportamiento. Y es lo que ha dicho. Leed de nuevo el versículo 35, para que lo recordemos. En esto, Sí. Carmen. en esto reconocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. En eso En esto. se conocerá precisamente que somos sus discípulos. En el amor que nos tengamos unos a otros. Ni más ni más menos. No le deis vueltas. Ese es el milagro que esperando. ¿Será, por tanto, la descristianización actual culpa, falta de amor? Seguro. Y Pedro, que ha oído lo de me iré y no podéis venir vosotros, etcétera, ante el anuncio de esta marcha protesta, ¿por qué no voy a poder seguirte? Leed del 36 a 38. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Esto es, los sinópticos son mucho más claros, el 2 y el 3. O sea, si leéis este paralelo en los sinópticos, descubriréis que lo de 2 y 3. O sea, antes de que el gallo cante 2, tú me habrás negado 3. Juan lo resume. Bueno, Juan es otra historia. Ya lo estamos viendo a lo largo del curso, ¿no? Y se limita a decir que te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces, ¿no? Jesús veladamente le profetizó el martirio, pero cuando el Espíritu Santo haya descendido, antes el pobre Pedro le traicionará por cobardía y también Jesús se lo anticipa. Y San Agustín dice, Pedro, que se creía dispuesto a morir por él, negará la vida por 3 veces. Y San Felipe Neri decía, Señor, Señor, mantén tu mano sobre Felipe, o Felipe te traicionará. Qué poco nos conocemos, qué poco nos conocemos. Judas por avaricia, Pedro por cobardía, Judas por sacar un aparente beneficio, Pedro tirando todo por la borda, porque eso es lo que hizo allí en el patio aquella noche, cuando empiezan a preguntarle por Jesús, ¿no?
que lo tira, pues sí. ¿Y el qué es lo que tira? Pues la revelación del Padre, el anuncio de ser roca, Él. Intimidades de Jesús, en el Tabor, etcétera, etcétera, montón de veces. Judas no cree, no ama, pero Pedro cree en Jesús, conoce a Jesús, ama a Jesús y confía en Jesús. Y llorará, le llevará las lágrimas. Lo que Judas, el pobre hombre, pues acaba completamente desquiciado y se ahorca, ¿no? Y con esto vamos a pasar al capítulo 14 ya. Sabemos que en estos momentos, lo que hemos llamando la hora de las confidencias, Juan nos obsequia con los discursos de despedida de Jesús. En aquella noche memorable, llena de emociones, consolación y exhortación, en este capítulo predomina la idea de la consolación. Y eso nos revela un corazón de Jesús, y un dominio, y un equilibrio personal admirables. ¿Consolar a quiénes? Porque Jesús, que sabía bien que era llegada su hora, y lo que iba a pasar, ese sí necesitaba consuelo, el propio Jesús. Y es Él el que, a pesar de lo que sentiría, no olvidemos su terrible pasión, ¿no? Que pasó terror y tristezas de muerte. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. No quiero extenderme demasiado aquí, porque el lunes que viene, si Dios quiere, vais a tener la charla extraordinaria sobre la pasión. Entonces va a salir a relucir todo esto, ¿no? Y vamos, pero no me resisto a hablar del tema de lo que fue los versículos deuterocanónicos del Evangelio de San Lucas, médico de profesión, que dice, y le sobrevino tal angustia que sudó como gordas gotas de sangre que caían en el suelo. Eso dirá Lucas. Y esos versículos, mira tú, estuvieron en tela de juicio. ¿Por qué? Pues porque como que resultaba muy duro eso de sudar sangre. Hoy está perfectamente demostrado lo que es ese fenómeno. Una terrible angustia, un terror grande, y después del agua, del sudor de nuestros poros, viene un suero sanguíneo. Eso está demostrado médicamente. Bueno, pues efectivamente, eso fue hasta donde llegó Jesús, hasta sudar gotas de sangre. Los apóstoles, todo esto merece una meditación en esta Cuaresma, ¿no? Los apóstoles, ante lo anunciado de traición, negaciones de Pedro, etc., estaban turbados. Y lo peor, vivían un terrible fracaso, hasta le retaran bajarse de la cruz como señal de ser hijo de Dios. Jesús les consuela y les advierte que igual que creen en Dios, que crean en Él. Y leemos los primeros 4 versículos de este capítulo 14 que hemos comenzado. No estéis angustiados, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay sitio para todos. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un sitio. Cuando me vaya y os haya preparado el sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. Ya sabéis el camino para ir a donde yo voy. Vamos a analizar 1, 2, 3, 4, 5 puntos de lo que acabamos de leer. Primero, proclama su divinidad, pues si hay que creer en Él igual que en Dios, es que Dios, igual que en Dios Padre me refiero. Segundo, el remedio para corazones turbados es la fe. Creer que Dios está en todo, por muy fracaso aparente que parezca. Tercero, su aparente fracaso no es sino el cumplimiento del plan salvífico, y gracias a aceptarlo, Él nos prepara moradas de felicidad. Quiere decir que hay grados, por supuesto que sí,
Pero aquí más bien es decir que hay muchos, que es un sitio que caben muchos, que no es limitado el lugar para los que se salvan. Cuarto, y está revelado que hasta que el resucitado les abra, ninguno habría entrado. ¿Qué expectación no habría en el llamado seno de Abraham, donde estuvieron esperando? Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Aprovecho para deciros que cuando rezamos el credo, y mucha gente se escandaliza por ignorancia, claro, y bajó a los infiernos, no se está bajando a los infiernos, está bajando a este lugar, donde están los justos esperando para que se dé la redención, para subir al cielo a gozar plenamente con él. Ese es descendió a los infiernos, ese es el seno de Abraham, porque se supone que allí está Abraham, decimos que es su casa, su sitio, donde estaban Abraham y los demás. ¿Los demás? Un San José, por ejemplo, ¿no? Pues eso. Todos estos que estaban esperando a que se diera lo que es la redención. Y por último, Jesús promete volver y llevar a los suyos. Una vez, vuelve en el tiempo, estuvo con ellos 40 días. Vuelve permanentemente en la Eucaristía, en la de cada día, en la de cada momento. 3. Vuelve a llevarnos a cada uno de nosotros si morimos fieles. El que muera fiel, iremos con él. 4. Y volverá solemnemente en la parusía. La expectación de la Iglesia por esta promesa es de siempre. Vamos a leer esta carta de la primera a los tesalonicenses y lo vamos a dejar aquí, porque no, el tiempo se nos ha ido por otro lado. Leemos primera Tesalonicenses 4, del 16 al 18, hablando de la parusía. Del 16 al 18. Esto es, del 4, es la primera. De a donde yo voy sabéis el camino. Me dice Tomás. No. He dicho Tesalonicenses, no San Juan. Ah, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Porque el Señor mismo, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros, los vivos, los que estemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por los aires al encuentro del Señor. Y ya estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Esta es la arenga de Pablo a los tesalonicenses. Consolaos con estas palabras. Ese es nuestro destino. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Vamos a rezar a la Virgen. Rodolfo, Sí. has preguntado, ¿cómo Judas? Esa palabra se la hice yo al actual cardenal de Madrid un momento. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, por el contexto de la Biblia, ese darle pan mojado fue anterior a la institución. Lo que yo te acabo de decir, efectivamente. La mayoría de los exegetas dicen eso, sobre todo por la cita de Pablo. Cuando dice, y terminada la cena, es cuando él instituye la Eucaristía. Venga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu alma donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en nosotros y tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército helado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama